Bienvenidos a su podcast de Ahí te va el contexto. Hoy nos encontramos en nuestra sección de tableros, anécdotas y malas decisiones, donde, al calor de un juego de mesa, tendremos una entrevista con un invitado o invitados que nos permitirán profundizar sobre un tema en particular. En esta ocasión, la salud mental y emocional. Y el día de hoy nos acompañan dos personas de altura, de conocimiento y sobre todo profesionales. Tenemos a Eugenio y a Alan para que se presenten con ustedes. Yo soy Eugenio Cervantes, soy psicólogo, soy psicoterapeuta en psicoterapia psicoanalítica, trabajo con terapia individual y terapia de pareja. Muy bien. Hola, yo soy Alan, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta cognitivo-conductual por parte de la Federación Mexicana de Psicología. A la madre, bien preparado el vato. Nos dejan un poco pendejos, güey. Sí, no, yo solo soy podcasteros. yo solo soy ingeniero mecatrónico y tú eres un mísero doctor. Un doctor cualquiera. Bueno, el día de hoy vamos a estar jugando un juego de mesa llamado Catán, que es un juego de 3 a 5 personas, de 2 a 4 personas, que consiste en una dinámica muy divertida, que es administrar recursos, utilizar una buena estrategia con ellos y sobre todo tener una muy buena suerte para que los dados te den lo que necesitas. Gestión de recursos. Vamos a gestionar los recursos como México lo ha estado haciendo muy bien en los últimos, ¿qué será? ¿100 años? Toda su historia, tal vez. Bueno. Muy bien. Así que no se pierdan, vamos a la explicación. Muy bien. Catán, para que los que ya hemos jugado y los que no hemos jugado podamos estar atentos. Cada quien va a tener sus diferentes cositas que van a ser estos: los caminos, lo que son los pueblos y las ciudades. Cada uno de ellos nos va a dar algún valor en específico. En este caso, con la tabla de contenido. Cada uno de nosotros tiene su tabla de contenido. Ahí nos dicen que la carretera vale 0 puntos, el poblado vale 1 y la ciudad vale 2 puntos. Y hay otro que dice carta de desarrollo con un signo de interrogación. Son unas cartas que están ocultas que nos van a poder dar algún beneficio o algún punto de victoria o alguna condición especial al fin que podremos utilizar después de obtenerlas. ¿Cuándo se juegan? Después de que las compras. ¿Cómo se van a comprar? Utilizando los respectivos recursos que se nos van a estar otorgando. Ya hubo una explicación antes de esto para no alargarlo tanto, así que lo que vamos a hacer es ser el primer jugador en obtener 10 puntos y ese terminaría con el juego. Vamos a hacer una dinámica en la que vamos a apostar unos 10,000 pesos. No es cierto, no vamos a hacer eso porque no tengo esa cantidad de dinero. Crédito en Coppel, ¿lo quieres? Jala, hacemos todo, güey. Me interesa. Mira, ahorita aceptamos cualquier tipo de crédito. Sí. No, pero bueno, el día de hoy, quien va a iniciar, porque la dinámica va a estar de la siguiente manera, se va a hacer una pregunta al jugador, que en este caso van a ser ustedes. La pregunta la vas a responder después de que hayas hecho tu movimiento, para que mientras los demás jugadores estemos haciendo el movimiento del juego, tú estés o tengas tu tiempo para poder responder tu pregunta. Claro. Okay. Muy bien. Entonces empezamos con Alan. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer aquí es acomodar estos numeritos y Alan va a poder empezar acomodando su fichita en su lugar. Ahí voy. Sí, lo primero que él va a hacer es poner una fichita en alguno de las puntas de cada uno de los hexágonos para poder iniciar con los puntos. Va a poner un poblado y un respectivo camino. Cabe mencionar que nuestro compañero Alan, aquí enfrente, amigo, conocido y persona de importancia en la comunidad, fue a un torneo nacional, regional. Fue nacional, a un torneo nacional de este juego, así que es el MVP a vencer el día de hoy. Siempre me besen. Curiosamente. Eugenio, pones un poblado y un camino en alguna esquina de algún recurso que te gustaría obtener. Estos todavía no lo vas a obtener, es hasta la siguiente, pero recuerda que donde tú lo pongas hay un exacto, ahí está muy bien. Los rojos significa que en probabilidad estadística te van a salir más probablemente los dados. En la suerte que hemos visto muchas veces, no pasa. Varía. No pasa tan seguido. Pones tu caminito junto a él. Listo. Yo pongo mi caminito, mi ciudadito aquí y mi caminito para acá. Muy bien. Sigue Santiago. Yo pongo un lado aquí. Este juego inicia tranquilo, relajado.
hasta que empieza a ponerse violento. Ideal para hacer preguntas al menos al inicio. Bueno, aquí, como ya pusimos el primero, ahora Santiago, siendo el último, vuelve a empezar para que Alan tenga su primer turno. ¿Ok? Y que donde lo vayas a poner, ahora sí le va a dar recursos, dependiendo de donde lo ponga. Aquí. Uy, se movió. Ahí está. Sí, no pasa nada. Ok, obtienes una arcilla y le damos tronco a Santiago. Y tronco para mí. Eso recuerda que los tienes que mantener ocultos, aunque pues obviamente vamos a ver lo que tiene cada quien, pero el chiste es mantener la estrategia de que los demás no sepan que tenemos. Ok, me toca a mí poner, entonces yo voy a poner... Híjole, para allá no se puede. No, sí, para acá sí se puede. Y voy a ponerlo aquí. Y yo obtengo uno de arcilla, uno de madera y un borregazo. Muy bien, ahora te toca poner a ti. Muy bien, lo pones directamente en un puerto. Y sí, mejor sostécalo uno. Y obtienes tu piedrazo. Déjame, pásame las. Vas a tener uno. Porque es todo lo que. Y esas las puedes guardar. Luego sigue Alan. Muy bien. Vamos a hacer piedra y doble borrego. Y como siempre, Alan, jugando de la mejor manera posible para bloquearme mi jugada. Para no perder la costumbre. Para que no se pierda la costumbre. Hijo de la chingada. Muy bien, entonces ya una vez seteados, vamos a poder empezar con el turno de Alan. Así que, Santiago, hazle la pregunta. Sí. Bueno, de entrada, quisiera comenzar obviamente por lo básico, ya que probablemente pueda haber alguien en la audiencia que a lo mejor no esté familiarizado con los términos de salud mental y salud emocional. Sí. Entonces, primero que nada, me gustaría hacerle la pregunta. ¿Cómo ustedes definirían como profesionales lo que es la salud mental y emocional y si es que hay alguna diferencia entre los términos? Le voy a dar, ¿verdad? Sí, tú primero juegas, haces tu jugada práctica, Bueno. salió un 8. Ahora bien, 7. por eso digo que sale un 7. Puedes mover el ladrón a donde tú quieras y tomarle una carta a ese jugador. O simplemente aventarlo a un lugar donde no haga daño, porque vamos empezando. Bueno, empezando dañino, sí. Qué bonito, ¿no? Como psicología. La comunidad. Exactamente. A ver. Vamos a verlo aquí. Que la cámara vea fijamente este momento de mi rostro en el que me están bloqueando a mí. Ok, va. Y a ver, agarra una de las cartas. Muy bien, entonces pues ya puedes, una vez que termines el turno, pues vas a poder responder la pregunta para que luego siga Eugenio. Vamos a intercambiar o ¿Tú quieres intercambiar? Adelante. alguien tiene alguna paja. ¿Una paja? No. Sin albur. No tengo paja. Tú acuérdate que apenas vamos empezando. No veo quién le dio a quién, pero bueno, entonces probablemente termino mi turno sin hacer nada más. Entonces paso. Y pues respondiendo a tu pregunta, la salud mental y la salud emocional tienen términos o conceptos parecidos, pero a grandes rasgos la salud mental es un poco más general y la salud emocional va a algo un poquito más específico. La OMS pues conceptualiza la salud mental un poquito más al bienestar general, a nivel emocional, nivel mental, nivel conductual de una persona, y con que tenga pues vaya muchos pues beneficios dentro de lo que cabe en su salud. Y la salud emocional va un poquito más hacia regulación emocional, regulación, el poder manejar mejor sus emociones, el no tener desborde en este aspecto. Entonces es un poco más específico, pero van de la mano básicamente. En cuestión de la pregunta, ¿verdad? La salud mental tiene que ver más con cómo procesamos lo que estamos pensando, ¿verdad? Y la salud emocional en cómo lo sentimos, cómo lo expresamos, qué tipo de situaciones, ¿verdad?, somos las que vamos a vivir. Entonces, viéndolo de una manera más freudiana, se podría decir que lo que no se piensa, pues se malsiente o se malvive, no lo expresamos de la manera correcta. Entonces, la mente se encarga de lo que pensamos, y romantizándolo un poco, pues la emoción se encarga del corazón, de lo que sentimos. Suena muy bonito, suena poético. Suena más poético. Qué agradable manera de expresarlo.
Y ahorita estás en tu turno, tiraste los dados, salió 6, se repartieron los respectivos recursos y tienes la oportunidad pues de base a los recursos que tienes, pues construir algo. Aquí te dice los recursos que tú necesitas para construir ya sea un camino, ya sea un poblado, o avanzar de tu poblado a una ciudad, o construir una carta de desarrollo. Ya nada más revisas los recursos que tú tienes, que si mal no me acuerdo tenías solo uno y creo que no te sirve para nada. Así que pues seguimos avanzando. En este caso pues me tocaría a mí. Voy a tirar los dados y pues la pregunta que me toca me salió 6. Entonces voy a repartir lo que es una piedra para ti. Piedra para mí. Y borregos para nosotros. Ahí está. Muy bien. Ahora bien, ya comprendimos un poquito más lo que es las emociones, lo que es la salud mental, emocional. Hay una pregunta que me nace, que obviamente no estoy leyendo, porque es idea mía. Es sobre... si tiro los dados, carnal, igual no iba a hacer nada. Gracias, qué amable. Era porque hay personas que son más fuertes emocionalmente. ¿En qué consiste que tengan esta mayor virtud emocional que otros que batallan más con sus emociones? ¿En qué se basa? ¿O por qué sucede ese tipo de situaciones? ¿Quién quiere responder primero? Dale tu turno, hijo de la chica. En general, decir que unas personas son más fuertes que otras no sería la propuesta, sino el que todas las personas tenemos historias diferentes. No arrancamos de un mismo punto, entonces cada vivencia, cada situación que nosotros vamos viviendo durante nuestra historia, pues nos van dando un tipo de temperamento, de carácter, y nos van forjando la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que afrontamos las situaciones a las que nos enfrentamos cada día. Entonces, esta manera, ¿verdad?, de fortaleza depende mucho de la historia que las personas tengan. Sí, ciertamente importa mucho lo que son las vivencias o experiencias que cada uno va procesando de las situaciones que se van presentando. Ciertamente esta virtud de la que hablas podemos conceptualizarla o decirla que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad en la que una persona puede procesar una situación o un impacto o evento emocionalmente hablando. Entonces se rige mucho por lo que cada persona haya vivido, cómo lo ha interiorizado también esos eventos en el pasado, sus emociones, lo que ha aprendido de todo eso. Entonces al final da un resultado de que cada quien interprete esa misma situación que pudo haber vivido una o más personas como algún evento importante de maneras diferentes. Entonces eso da pie a que algunos puedan de repente procesar emocionalmente de una manera un poquito más efectiva, vamos a llamarlo así, algunas situaciones que otras. Eso no lo quiere decir que sea más o menos fuerte o más débil, por decirlo también en esos casos, sino que simplemente tienen herramientas o recursos diferentes por lo que han recorrido o lo que han llegado a vivir. Ok, muy bien. Okay. Entonces eso varía mucho por obviamente el contexto que cada persona tenga. Ahí se va el contexto. Cada quien tiene un contexto para poder reforzar y expresar sus emociones en términos más simples. En cierto modo, lo que a ti te podría hacer daño, tal vez a mí no. Y no significa que yo sea más fuerte, simplemente tenemos una vivencia diferente. Tal vez lo que a mí me asusta o lo que a mí me duele, para ti es como, pues yo... Partes cualquiera. Claro. Sí, eso precisamente quería hacer como que el énfasis de lo que ustedes nos estaban diciendo, de que pues, o sea, cada quien, depende de la resiliencia que tenga cada uno, pero precisamente por eso, porque digo, todos tenemos situaciones difíciles, a todos nos pasan cosas, todos podemos tener un trauma. Sin embargo, aunque tengamos traumas, como tú dices, depende de la persona, depende cómo él esté acostumbrado, por así decirlo, a afrontar las situaciones, ¿no? Ok, nada más quiero dejar en claro y que se note, comparando las manos, yo tengo 4 cartas, Eugenio tiene 1, Santiago tiene 4 cartas y Alan tiene 225 cartas en su mano. Ok, que no se note quién es el campeón matamorense de Catán. Y ahora sí voy a preguntar si alguien tiene paja. Porque eso es lo que no hay. No hay. Nadie capitalizó las pajas todavía. No ha salido una maldita paja. Voy a cambiar 4 por una paja. Hijo, mira. Tremendo borregazo. Pues déjala ya para una carta de desarrollo y la voy a tomar. Sí, toma su carta de desarrollo. Recuerda que la carta de desarrollo la puedes utilizar hasta el siguiente turno en caso de que tenga algún efecto.
Si es un punto de victoria, se guarda hasta el final del juego. Ahora sí le toca tirar los dados. Eugenio, de preferencia, agarra el dado el micrófono, que no se nos vaya a accidentar. Bueno. Un 10. Es par, vuelves a... No, no es cierto. Es 10, entonces le toca tronco a Alan. Y, mira, qué curiosa y coincidencia. Tome su paja, joven. Ya sabemos quién tiene las pajas. Ya sabemos quién es el señor de las pajas. Entonces, Santiago, Sí. siguiente pregunta. Sí, de hecho me gustaría continuar con la siguiente pregunta, que sería, tomando la brecha que seguimos con lo de cada quien toma diferente un tema o alguna situación emocional, ¿a qué se debe? ¿Se pueden aprender o manejar, controlar, como se pueda llamar, las emociones? Eso me lo pongo desde el punto de vista de que, pues como dijimos, cada quien afronta las situaciones de diferente manera. Entonces, ¿es posible o es sano psicológicamente, se considera una buena acción el controlar emociones o aprender a controlarlas? Es una buena pregunta porque inclusive es algo que yo he llegado a hablar con pacientes sobre esta cuestión de el control emocional, y yo lo que les digo, cambiamos la palabra control por gestión o gestión emocional, en el sentido de que a veces cuando hablamos de control le damos un poquito más a un concepto de yo puedo decidir cuándo me enojo, cuándo no me enojo. Exactamente. Y es como que mañana me voy a enojar a las 3 de la tarde, cuando no sé qué va a pasar para que me enoje, ¿verdad? Ajá. Entonces las emociones son más reactivas, entonces lo que se trata es gestionar lo que viene, independientemente de dónde venga, porque al final yo no voy a controlar cuando quiero no sentir una emoción, pero ya gestionándola, de ver qué hago con esa emoción, cómo la proceso, y sobre todo para que no genere disturbios, ¿verdad? Como por ejemplo una persona enojada, que de repente si no gestiona esa emoción, pues puede generar algunos conflictos, ya puede deteriorar o afectar a sus relaciones o situaciones. Entonces gestionar sería la palabra más adecuada, que nos permite procesar esa emoción adecuadamente, comprenderla, sentirla, ver qué es lo que nos... un poco de lo que nos trata de decir, en el sentido de, bueno, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué me está haciendo enojar? Entonces sería más a esa gestión. Si es adecuado como tal gestionar la emoción, porque al fin y al cabo no dejamos que ande generando algunos disturbios, sino que intentamos encaminarla hacia que se pueda procesar adecuadamente. Ok, genio. Gestiones, no controlar. Sí, es gestionar más de área administrativa. Así es como yo lo pienso, así como yo lo intento explicar. Y si entramos en el campo del control, pues podemos pasar a la ansiedad, esa manía, ¿verdad?, de querer controlar incluso las emociones, pues nos lleva a tener conflictos, pues, o somatizar este tipo de situaciones. En sí las emociones no se controlan, pero se pueden regular por medio de la gestión, ¿verdad? Aprender a gestionar nuestras emociones es algo más factible, en el sentido de entender cuándo es una emoción y cuándo pasa a ser un sentimiento. Ok. ¿Verdad? El sentimiento y la emoción no es lo mismo, ¿verdad? La emoción es la reacción principal, lo que pasa sin filtro, ¿verdad? Ni siquiera la pasamos por la razón, ¿verdad? El enojo, el miedo, la alegría y todo eso. Y el sentimiento es a lo que lleva. Me siento solo, me siento culpable, me siento abandonado. Y eso, tener una mala gestión, como lo mencionaba Alan, entre la emoción y el sentimiento, pues nos lleva a conflictos, ¿verdad? Yo puedo estar enojado y no tiene nada de malo estar enojado, ¿verdad? No hay emociones buenas ni emociones malas, ¿verdad? Yo puedo estar enojado y es algo válido, pero si no aprendo a gestionar mi enfado, mi enojo, pues no puedo golpear al primero que se me atraviese. Claro. Tengo que aprender a gestionar de qué manera canalizo o vivo esa emoción. ¿Por qué no? Entonces es necesario saber gestionarlas adecuadamente. Claro. Okay, sí, eso está interesante, lo de saber gestionar bien lo de las emociones. Cuando decían lo del control de las emociones, no sé por qué llegó a mi cabeza Avatar y el Emotional Blender, y empieza ahí a hacer la habilidad con las manos y hace que la persona se calme y le ayude a emocionar. ¿Controlan otras cosas que no son los elementos en Avatar? Exacto. Eso no sabía. No, eso no. Yo lo hacía mano. Y era salió ok. tirando la Es que no he visto Avatar. No, me refería por la cámara, la moviste. No, sí, pero pues es que no he visto Avatar. Pero no. Sí, no, en Avatar no tienen algo. Bueno, de hecho sí influye mucho el cómo controles tus emociones, porque eso sí puede ocasionar que un elemento se desarrolle
bien o mal o pueda llegar a afectarse, al menos en lo que me acuerdo, y tú eres muy fanático de Avatar igual que yo. De hecho, muchas analogías que utilizo con mis pacientes a veces son de Avatar, porque sí agarran mucho de este aspecto emocional en el que nos permite, pues sí, al final en Avatar, si no mal recuerdo, las emociones importan mucho al momento del dominio de los elementos, y si llegan a estar bloqueados, que es lo que decíamos de querer controlar la emoción, de yo no quiero sentir eso, pues es como usualmente decimos o comúnmente reprimir una emoción, y entonces se genera todo un caos en lugar de arreglar algo. Y es por eso que decimos que el control, pues al final puede parecer beneficioso, pero la verdad es que pues en un trasfondo al final te está afectando más a largo plazo. Entonces ahí en Avatar sí deja un poquito claro eso, al menos con los elementos, vaya. Sí, como en Naruto con el Sharingan, que era una cuestión emocional más que un poder totalmente sacado de las nalgas. ¿Quién diría que Avatar nos puede ayudar a explicar cómo controlar las emociones? De hecho, todo interesante. Te sorprendería cuánto lo uso en terapia, junto con otros. Pues en terapia intentas explicar las cosas de una manera más aterrizada, entonces pues me llegan pacientes de muchos estilos, y a veces llegan pacientes que son de la cultura pop, y entonces pues, les gusta Avatar, les gusta todo lo que puedo ver aquí en el local. Sí, todo. Entonces, todo lo otaku. ya fuera de si es algo de fútbol ya no puedo. Sí. Ese ya sería acá mi amigo, el que podría hacer analogías de eso. Pero bueno, ahí la pregunta con la que vamos a continuar es en base, ya no vamos a utilizar la palabra control, sino la parte de gestionar las emociones. ¿Qué errores puede cometer una persona si no va a terapia para intentar controlar sus emociones él solo? Gestionar. Sí, cierto. Gestionar sus emociones. En esta situación de querer gestionar, ¿verdad? En realidad, pues el término se pierde. ¿Por qué? Cuando tratamos de curarnos solos, ejercemos el control, y es ahí donde fallamos, ¿verdad? Entonces, el querer controlar nuestras emociones y no vivirlas, ¿verdad? Nos puede llevar a somatizarlas de manera, pues, dañina para nosotros. Entonces, una emoción reprimida no se elimina, se desplaza, y como lo mencionaba Alan hace un momento, el desplazarla, tal vez no nos la podemos parar en el momento, pero a futuro puede ser que en silencio crezca y se exprese en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra forma de reaccionar ante la frustración o ante ciertas situaciones. Entonces podemos caer en reprimir emociones, en gestionar mal nuestra forma de responder a las situaciones. Entonces nos puede perjudicar más, nos ocasiona conflictos innecesarios. Todo esto lo aprendemos, ese proceso, ¿verdad? De entender de dónde viene la emoción, entender cómo me siento, saber el origen y saber gestionarla, pues es el proceso, ¿verdad? Terapéutico. De eso se trata el proceso terapéutico. Aprender de dónde viene, de dónde proviene lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, no enfocándonos en el síntoma, sino, bueno, en lo que a mí respecta en la terapia que yo uso no me enfoco en el síntoma, me enfoco en el origen del síntoma, para poder darle esa guía a solucionar esa situación. Excelente. Curioso. Haciendo un pequeño paréntesis, es lo mismo que yo hacía en la industria con los problemas, que aquí sí les decimos problemas porque pues, los problemas no tienen emociones, a menos que estemos hablando con cuestiones de recursos humanos, en cuyo caso sí tienen emociones el problema. Pero sí, había mucho enfoque en la industria de que enfócate en el problema para solucionarlo, y un gerente, ahí lo analizamos y buscábamos el de no te enfoques en el problema, enfócate en el origen del problema para que le dé solución. Y muchos ingenieros tenían con el que no, es que tienes que resolver el problema, y se quedaban solo con el problema y pasábamos 3 meses y no salían de él, y yo ya con el problema arreglado en otra área haciendo otras cosas. Así como ustedes usan la analogía de Avatar para estas cuestiones. Bueno, yo en mis tiempos anteriores, antes de graduarme como psicólogo, trabajé mucho en la industria maquiladora. Entonces, mis analogías, porque la mayoría de mis pacientes son personas que se dedican a la industria, pues uso este tipo de analogías. Fíjate, una línea de trabajo se maneja, este conflicto puede parecerse a esta situación. Claro. Entonces lo adapto esas analogías, ¿verdad? Siempre buscar una analogía que aterrice con el problema, con la situación del paciente. Es fundamental para que el paciente pues, se sienta en confianza. ¿Y de tu perspectiva?
señor Alan? ¿Me repites la pregunta? Sí. Dice así. ¿Qué errores podemos esperar con una persona que no va a terapia y que trata de gestionar sus emociones por sí solo? Ok. En primer lugar, pues yo me gustaría aclarar que a lo mejor desde mi perspectiva es como que es válido intentar gestionar las emociones por sí solo, porque al fin y al cabo es algo que en muchas ocasiones se puede dar, depende de muchos contextos en los que a lo mejor a algunas personas se les puede llegar a facilitar un poquito más, ya sea porque vienen de un contexto familiar mucho más adecuado, con muchas más, pues así que digamos ventajas, ¿verdad? Muchas más prioridades, muchos más, beneficios. Entonces, pero sí puede haber errores que pueden ser muy común, como por ejemplo lo que decíamos ahorita sobre tener esta idea de a lo mejor querer controlar la emoción, y si se van mucho, al menos es lo que yo llego a ver, que se van mucho más por esa idea de quiero controlar la emoción, quiero no, al menos conmigo llegan y me dicen quiero ya no sentir tristeza, quiero ya no enojarme nunca más, viéndolo como sí, que al final la tristeza o el enojo sería algo que tendríamos que eliminar. Entonces cuando intentan llevarlo a cabo por ellos mismos, pueden llegar a cometer este error de bueno, entonces mejor ya no voy a sentir estas emociones, o voy a intentar ya no sentirlas de alguna manera, o en cuyo caso no expresarlas. Ese puede ser un error muy común cuando intentan afrontar todas estas situaciones por sí mismos. Como dije, no es que esté mal, pero al fin y al cabo sí hay que ser muy cuidadoso al momento de qué información podemos llegar a buscar, al momento de querer aprender a afrontar nuestras emociones. Obviamente siempre de la ayuda de un profesional va a ser mucho más eficiente, o al menos vas a evitar muchos tropiezos o muchos fallos, pero pues al fin y al cabo sabemos que la situación en la que nos encontramos actualmente en el país, pues a veces no da mucho para que las personas puedan acercarse a los diferentes a las posibilidades que tengan para acercarse con un psicólogo, con un terapeuta. Entonces, pues sí, no está mal, simplemente que cuidar esos errores que al fin y al cabo, pues cualquiera puede llegar a cometer en un inicio. Yo lo he pensado más que es en el aspecto de no el controlarlo, sino entenderlo. Porque pues en todo lo que ha sido mi vida, yo he tratado otra vez 7, voy a ser ladrón, y te llevaste la única carta que tenía. Pero bueno, maldito. Yo no tengo cartas, aviso. Yo sí. Ah, bueno, no, pero le va a quitar a Eugenio. Considero que es la parte de entender las emociones, este punto clave en lo que es la gestión. Quiero creer, entender que eso era el punto ideal, entender tus propias emociones para poder gestionarlas de forma eficiente. Yo como buen crítico del gobierno, lo único que entendí cuando dijo Alan sobre lo de... ¿Gestionar? No, sobre lo de que pues, no todos tienen las posibilidades en el país actual, que vimos de shame. La carita enojada. Arcilla para mí, arcilla para mí y paja para nadie. Así, paja para... Sí, salió un 11 y pues yo soy el único que está en el 11, entonces yo tengo arcilla y como la paja está de este lado, pues nadie la pudo agarrar. Otra pregunta, antes de que sigamos con la entrevista, respecto al juego, para usar el puerto tiene que ser en turno, ¿verdad? Para usar el puerto tienes que estar en el puerto. Ah, sí, cierto, tiene que tener en el puerto. Sí, y aquí este puerto, cabe mencionar que no se puede utilizar. No se puede utilizar gracias a que está bloqueado. Voy a decir una persona específica, no voy a decir su nombre, que es Santiago, bloqueó estos 2 puertos, porque como lo dije en la explicación, debes de estar a 2 caminos de distancia para poder poner un poblado. Un poblado. Es todo tener eso. Pero bueno, aquí vemos cómo Santiago se administra como México, bloqueando los puertos para que no salga recursos. Sí, ahora tengo yo, nadie más lo va a tener. Nadie lo puede administrar completamente aquí. Excelente. Muy bien, ¿tenías una duda con los iconos? Las que parecen piedras son piedras. No, ya le resolví la duda. Excelente. Aquí vemos un psicólogo terapiando a otro psicólogo. Exactamente. Juego. Muy bien. ¿Ya tiraste los dados tú? No vas a construir nada, mover nada, no tienes para. Muy bien. Una pajita. ¿No quieres intercambiar nada? No, pero no tiraste, eso sí, los dados. Sí, salieron ese. Muy bien. ¿Quieres crear algo? ¿Algo que quieres? ¿No? Perfecto, muy bien. Continuamos. Sí, bueno. Precisamente hablando de querer controlarse a uno mismo, tenemos muy común ahorita, por ejemplo, los ejemplos de los influencers, tiktokers, todo este tipo de personalidades o celebridades de internet que tratan precisamente de adjudicarse esa capacidad de dar un tipo de asesoría psicológica, si así lo podemos llamar, porque pues profesionales no son, bueno, en la mayoría de los casos. Entonces,
¿Ustedes qué les dirían precisamente a esas personas que buscan este tipo de asesorías en este tipo de personas famosas, influencers de internet, ya sea de cualquier tipo de plataforma, hablando obviamente de los que en teoría no son profesionales, ¿verdad? Porque sí tenemos obviamente que hay algún doctor, algún médico, algún psicólogo, lo que tú quieras, nutriólogos incluso, César Lozano. en internet, pero sabemos que la gran mayoría de las influencers generalmente, pues, yo digo que opinarían desde su punto de vista nada más. Tienen un vago contexto. Exactamente, ahí no tienen el contexto. Sí, como dices, al fin y al cabo, creo que aquí más que nada se irá a cuidar mucho lo que consumimos, sobre todo con pincitas, ¿verdad? No está mal que algunos influencers más que nada quieran dar visibilidad, pero como dices, cuando ya se quieren tomar ese papel de asesorías y toda esa cuestión, es donde inclusive ya pueden llegar a cometer intromisión, o sea, de hacerse pasar o estar tomando un papel que no les corresponde. Claro. Pero pues hacer visible este tipo de conceptos, este tipo de situaciones no está mal, pero sí yo les aconsejaría como que intenten tomar todo con pinzas. Si llegan a profundizar o quieren profundizar en algunos temas, asegúrense que el contenido que estén viendo en internet del influencer o profesional, en cuyo caso que esté dando contenido de ese estilo, pues tenga credenciales, tenga conocimiento, ¿verdad? Al menos si ya están buscando profundizar un poquito más en esas situaciones. Sí. Yo creo que al fin y al cabo no está mal que a veces queramos hablar de cosas, de experiencias que tengamos, los mismos influencers que me ha tocado ver que hablan de cómo les va en terapia y todo eso, pero ya una cosa es, yo fui a terapia y ahora yo quiero dar terapia o quiero dar asesoría o quiero dar los mismos consejos cuando sabemos que no todos tienen los mismos contextos, no todos tienen las mismas situaciones. Entonces un consejo como tal que ellos podrían dar obviamente no va a ser adecuado para quien. Obviamente los psicólogos nos damos consejos, pero al fin y al cabo ellos lo quieren ver así. Eso también sería la situación, obviamente. Pero sí, es más que nada eso. Mi consejo vale 600 pesos la hora. Sí. Bueno, en ese punto, y que una de las cosas que yo veo mucho en TikTok, que es la plataforma en la que yo más me muevo, por así decirlo, es encontrarme con personas que usan los tecnicismos, ¿verdad? De una manera, pues, descontrolada. Hablamos de diagnosticar, de hablar de trastornos de la personalidad, hablar de narcisismo, hablar de regulación emocional y todo esto. En muchas redes sociales está fuera de control. Sí, no está mal el dar tu experiencia, pero decir que tu experiencia le puede servir a alguien más es lo peligroso. Cada cabeza es un mundo, entonces lo que a mí me sirvió no te va a servir a ti. Puede ser algo completamente diferente. Entonces, solamente el decir la terapia es un proceso, no es motivación, no es échale ganas, no es un Sí. no es no te preocupes, al rato va a pasar, a mí se me pasó, a ti también se te va a pasar. Entonces, corremos ese tipo de peligros, ponernos etiquetas, ¿verdad? O hacer autodiagnósticos de un test que vemos en un TikTok es peligrosísimo y hay a la orden del día. O sea, Sí. hay muchos lives que de repente yo a veces veo de repente psicólogos que están hablando de un tema muy interesante, no sé, pareja, gestión emocional, y de repente veo, ¿cómo te das cuenta que tienes un narciso, no? Y el del psicólogo, 3 personas conectadas, y en el ¿cómo te das cuenta que es un narciso? 13,000 personas conectadas, ¿no? Entonces, Todos curiosamente son narcisos. ¿cómo se ven todo esto? Hay que tener mucho cuidado en lo que consumimos, ¿verdad? En TikTok. Yo sé que es para matar el ocio, pero hay que saber también que nuestra salud emocional y mental puede estar en riesgo en este tipo de situaciones. Sí, claro, o sea, sí, más que nada por eso iba enfocada a eso mi pregunta, porque pues hay muchísima gente que tanto puede saber, o hay unos que no pueden saber que a lo mejor están viendo una persona, un TikToker o lo que sea, que es profesional, que en verdad sí tiene credenciales, como dijo Allen, que tiene su cédula profesional, o que sí tiene sus títulos y lo que sea, y el clásico Susanito, como tú dijiste, Eugenio, que nada más, yo fui a terapia porque, no sé, tenía traumas de niñez, y si tú tienes el mismo trauma que yo, la solución es esta. Es como que una solución mágica, una solución rápida. No es cada eso es un mundo, cada quien pues tiene que tener la terapia y tiene que tener su proceso para poder llegar a una conclusión propia, porque no puedes tener una conclusión general, no es una receta de cocina como dicen, no es lo mismo para todos. ¿Qué? ¿Cómo que si soy Piscis no soy neurodivergente?
Pero yo he visto un TikTok que lo decía. A mí honestamente me repatea todo ese tipo de contenidos. Yo les llamo, bueno, no les llamo porque sí yo lo considero, sino es porque tienen ese nombre. Son los contenidos clickbait que te dan una especie de, ¿cómo decirlo? Una imagen o una representación de, te capta y te agarra. Son los hooks, los ganchos, Sí. para que la gente rápidamente se meta al video. Y para mí, yo trato de evitarlos. No sé si hago bien, si hago mal, pero en lo personal, yo trato de evitar todo ese tipo de contenido porque siento que no me está beneficiando en absolutamente nada. Y justo con ellos, he estado viendo mucho contenido que se ha estado volviendo viral de algo curioso para la siguiente pregunta. Los trendings o los tópicos que se han puesto de moda del aplaudir la neurodivergencia, estar orgulloso de ser neurodivergente, no tratar de buscar no verlo como un problema, sino como una situación en la que ya eres así, ya no puedes cambiar, quédate de esta manera, presúmele al mundo que eres neurodivergente. O sea, ¿qué está pasando con esta situación? ¿Cómo podemos ponerlo de que es correcto que las personas que sean neurodivergentes se queden con ello? O sea, no traten de mejorar la situación, o está mal la perspectiva de tratar de mejorarlo. Es una pregunta, yo diría, un tanto compleja, ciertamente, el responderla, pero a grandes rasgos, la neurodivergencia, más que ver como que algunas personas, que es como lo pueden llegar a ver, curar una neurodivergencia no es como tal hoy en estos días. Realmente lo que buscamos con una neurodivergencia es como con cualquier otra persona que no tenga una neurodivergencia. Una persona neurodivergente, llámese una persona que tenga TDAH, una persona que tenga autismo, también padecen síntomas como ansiedad, depresión, desánimo. Entonces, la única diferencia que hacemos con un paciente así, al menos yo en terapia en consulta, es saber que su mente, su cerebro, su manera de ver el entorno es diferente a una persona no neurodivergente. Entonces, eso es lo que yo tomo en consideración al momento de hacer una intervención. Que si está bien o está mal no querer cambiar no querer cambiar o querer estar bien o mejorar algunos aspectos, es algo también un poco complejo, en el sentido de que inclusive a una persona a lo mejor que no quiere cambiar siendo neurodivergente o no, es más que nada una cuestión personal, en el sentido, si está bien o está mal, es más de, bueno, si tú quieres cambiar, si no quieres cambiar, pues es ya pues una decisión propia. Obviamente tus decisiones pueden llegar a afectar a la gente alrededor, pero yo diría que más que nada, más que esté bien o esté mal, es si la persona quiere cambiar, hay maneras en el sentido de pues una persona que pueda llegar a tener TDAH, que tenga problemas de puntualidad, que tenga problemas de olvidar cositas, hay estructuras, hay maneras de lograr que la persona pase menos obstáculos con esas situaciones, pero yo parto desde que, bueno, si la persona quiere y ya le está ocasionando un problema. Si la persona no quiere, es como cualquier otra persona, aunque no tenga neurodivergencia, no lo puedes obligar a cambiar, no surge de. Entonces, yo más que nada me iría por ese lado. Actualmente, el orgullo que dimensiona sobre las neurodivergencias es más una movida social, más que un aspecto clínico, va más a un aspecto de la psicología social. De hecho, la neurodivergencia no, como tal, no es un término clínico, pero se ha estado adjudicando un poco, pero al fin y al cabo es más de peso social, por el hecho de que se quieren hacer ver. El orgullo del que hablas va un poquito más de la mano a hacerlos visibles, en el sentido de que antes pues no se les tomaba en consideración, como por ejemplo el niño que no prestaba atención, si bien obviamente tenía que a lo mejor hacer algo para que pudiera empezar a prestar atención, lo querían tratar de una manera que los demás, cuando a lo mejor él necesitaba un trato diferente o una situación diferente. Ese es el orgullo o la visibilización que se busca con cuestión social. Pero entonces no está mal que se sientan en cuestión orgullosos, en el sentido de queremos que nos noten, pero ya es de cada quien, como cualquier persona con o sin, si busca cambiar o mejorar algo diferente de lo que le puedo estar ocasionando problemas al fin y al cabo. Ok. Eugenio. Y no es como una regla de decir tienes que cambiar. Si no quieres, puedes conservar esa situación, ¿verdad? Existe el término como tal, es más que como algo clínico, es como algo, como lo dice Alan. Yo no lo menciono social, yo lo menciono un poquito como modismo hoy en día, ¿verdad? Sí, hay muy de moda. Sí, hay muchos términos que se usan hoy
que se usan muy a la ligera. Entonces, en esta cuestión, yo creo que la sociedad normalmente lo maneja en esa necesidad de ser vistos, ¿no? Entonces, es muy a la decisión de uno el decidir, quiero cambiarlo, quiero quedarme como estoy, es muy válido, ¿verdad? En esa cuestión de ser neurodivergente. Yo lo veo por el siguiente contexto. He visto situaciones en las que una persona utiliza, y ahí va a sonar tal vez un poquito hipócrita o mala onda de mi parte, pero utilizan como pretexto la neurodivergencia para justificar actos. Actos en los que probablemente son conscientes, como, no sé, regir a México en un país político, o tal vez justificar una actitud de alguna manera que pudo haber sonado déspota, en la que la persona se nota que sabía la situación, pero dice, es que yo tengo TDA, no me fijé, yo tengo autismo. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron hace unos años autismo, pero es un diagnóstico tardío, no es la misma condición de un niño de 5 años o de 2 años que le diagnostican autismo, que está en un proceso de aprendizaje y desarrollo. Yo ya soy un adulto, entre comillas, funcional, pedos con el SAT, pero como todo adulto, mentalmente estable. El punto es realmente cómo trabajar con personas que tienen esa condición de querer justificar su condición con TDA y eso. O sea, ¿cómo lo podemos tratar de manera, ustedes como psicólogos? Bueno, ya desde que lo dices ahí, si está con la idea de justificar, es muy probable que no pise un consultorio probablemente, porque como dices, ya lo está justificando, pero sí me ha tocado que lleguen pacientes que intentan justificar ese tipo de situaciones y créeme, no es excluyente solamente de la neurodivergencia como TDAH, autismo, como tú lo mencionas, o sea, pasa con muchas otras etiquetas diagnósticas como lo puede ser la ansiedad, como lo puede ser la depresión, y ciertamente hay unos obstáculos, pero yo, como le digo a varios pacientes que he tratado, sí es importante ser consciente cuando estamos intentando justificar alguna situación con nuestra condición, ¿verdad? Es muy diferente, a lo mejor obviamente que sí se van a presentar obstáculos si uno llega a tener, como lo dije, depresión, ansiedad o en este caso también TDAH, autismo, pero también hay situaciones que sí podemos llegar a moldear, cambiar. Y como dije, eso es independientemente con o sin neurodivergencia. Entonces, pues, ¿cómo lo trataría si llega un paciente así? Intentando darle ese balde de agua fría, pero un poquito más diluido, obviamente, en el que, pues, obviamente ir viendo, bueno, qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando eso, pero fuera del consultorio no se puede hacer mucho, porque al fin y al cabo, como lo decíamos ahorita, como lo decía Eugenio, es algo que cada quien es su decisión, ya nada más es la gente que está alrededor, que pueda verse afectada por estas situaciones, son los que pueden hacer algo, son los que pueden decidir tomar su distancia. Si una persona empieza a justificar, porque te digo, al fin y al cabo, justificarse en cualquier sentido, pues no es adecuado, o no ayuda a tus relaciones. Entonces, dentro de terapia se puede afrontar, pero pues al fin y al cabo, que llegue a terapia ya sería mucho, pues muy difícil, pero sí se da poquito, pero como digo, es intentar caer en esa conciencia de, bueno, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres cambiar, darse cuenta que a lo mejor eso que está justificando, pues tiene una oportunidad de hacerlo diferente, si tiene la disposición al fin y al cabo. Entonces es como más o menos yo lo manejo como lo veo normalmente. En determinado momento que a mí me llegan este tipo de pacientes, normalmente llegan por otra cuestión, ¿verdad? Okay. Sí. Y al ir trabajando en eso se dan cuenta, yo venía por esto y terminé trabajando otra situación. El típico, yo venía a checarle el aceite al carro y terminé con transmisión nueva. Podríamos verlo también desde ese punto. Es muy difícil que personas así se hagan responsables de sus conductas. O sea, podemos entender cómo te sientes, tu condición, no tu enfermedad, porque no la podemos ver como una enfermedad, sino como una condición, pero no podemos justificar tus conductas totalmente. Entonces sí dependería mucho del entorno en el que se desenvuelve esta persona. Muy bien. Ok, sí, con eso pues sí me entiendo la situación, pues depende de cada persona el cómo se van a desarrollar, así como Alan hace su carta de desarrollo en este momento.
Sí. Muy El bien. juego está avanzando. Sí, el juego está avanzando, estamos progresando en esta situación. Sí. Vamos a poder hacer una terapia cada 6 semanas. Vamos a repetir ese podcast cada vez que ocupamos terapia. Dale. Va Eugenio, primero que tire su dado. ¿Suena en este juego? Nada más está tragando piedra. ¿Quién lo manda a poner ahí? Sí. Ok, es un 5. Vaya, güey, me tocó por fin algo de mí. Sí, le tocó doble arcilla a Alan. Doble arcilla, sí. Doble arcilla a Alan. Ah, mira, también le toca un borrego a Alan. Y un borrego para mí. O sea, hace un... ¿Cómo se le decía? Un seguidor de la 4T, un borrego. Un borrego más. Siempre que hay una oportunidad de tirarle a AMLO a la 4T y a Morena, lo vamos. Es buen momento. Sepan lo que... Yo sé que ustedes ven nuestro podcast. Por supuesto, Por supuesto que ¿Cómo se llamaba el podcast? Nunca me mandaron el link. De hecho, cosas así. Muy bien. Aquí sigo yo, Santiago, tu pregunta. Muy bien, bueno, yo le platicaba a José Luis que al momento de hacer este podcast era importante o que querer tratar de aterrizar todas las preguntas como si fueran escenarios de personas que quisieran hacer una pregunta a un psicólogo, que quisieran a lo mejor buscar alguna asesoría, pero por X o Y, cuestiones económicas, cuestiones personales o cuestión la que sea, no lo habían hecho. Entonces traté de buscar así un recuento de preguntas de personas que quisieran asistir a terapia o que quisieran hacerle la pregunta a un psicólogo. Entonces, de esta pregunta, o sea, de esta pequeña encuesta, por así decirlo, salió la siguiente pregunta: ¿cómo el miedo a intentar cosas nuevas puede afectar la salud emocional? Esto proviene precisamente de una persona que durante toda su infancia había tenido este miedo paralizante de intentar cosas nuevas debido al trato que tenía con su familia, al trato que tenía con la persona, la forma en que se relacionaba, y pues siempre se vio muy limitado, muy paralizada por un miedo de ni siquiera a lo mejor llegar a cruzar una avenida grande, por llegar a lo mejor al restaurante que está cruzando por querer probar, no sé, esos tacos, por poner un ejemplo. O sea, era un miedo tan paralizante de quedarse solamente en su zona de confort que no la impulsaba nunca a hacer cosas nuevas. ¿Cómo ustedes verían que este miedo puede llegar a afectar la salud emocional o la salud emocional o la salud mental? Okay. En esa cuestión hace un momento lo mencionábamos sobre la historia y las vivencias que las personas pueden llegar a tener. Y el miedo normalmente en las personas no es un miedo a la acción, sino un miedo a repetir algo pasado. Entonces, ¿qué nos puede generar o cómo nos puede afectar? Pues en la frustración que podemos sentir al quedarnos con las ganas de hacer algo o al no llevar a cabo un proyecto que queremos hacer, ¿verdad? Normalmente vemos mucha gente resentida por ahí con la vida. ¿Por qué? Porque nunca pudieron trabajar una emoción, un miedo, ¿verdad? Pasado que les impidió realizarse, ¿verdad? Eso también podemos ver ahí en la teoría humanista con Maslow, ¿verdad? Que una persona que no se autorrealiza tiende a tener este tipo de afectaciones, ¿verdad? El sentirse somáticamente mal, cuestiones físicas, enfermedades de la piel, o sea, cambios físicos. Cambios físicos por ese estrés existente, este miedo al intentar cosas nuevas. Incluso hay gente que llega con miedo al futuro. No sé lo que va a pasar, ¿por qué? Ya viví esa experiencia y mejor no lo intento. Entonces puede causar un miedo de realizar metas o incluso proyectar cosas nuevas para uno. Te impide el crecimiento personal. Entonces eso genera pues conductas, ¿verdad? Autosaboteadoras. No, puedo tener algo muy bueno en el momento y decir algo malo tiene que pasar porque a mí las cosas buenas no se me dan. Entonces esto es muy bueno, entonces estar pensando en que algo malo me va a pasar. Pues podemos causarnos ese tipo de afectaciones, incluso en las relaciones amorosas y de pareja, ¿verdad? Si tuve una mala experiencia con una pareja pasada y viene alguien que de repente digo, ay, es muy buen prospecto y no he superado el daño o el dolor que sufrí con otra persona, pues tiendo a sabotear la siguiente relación. Entonces, ese tipo de afectaciones en mi área es lo que podemos llegar a ver. Pues sí, ciertamente, como respondiendo a la pregunta, como lo mencionabas, pues obviamente puede llegar a afectar mucho el miedo en cuestión a la salud emocional y mental.
ya que pues obviamente nos genera frustración, nos puede generar el evitar ciertas vivencias, el tener ciertas experiencias, como lo decías en este ejemplo de quiero cruzar por los tacos y está toda esta avenida grande, y ya por eso pues me pierdo esa experiencia de comer esos tacos que quisiera. Entonces el miedo, como lo decíamos al principio en la gestión emocional, cuando la emoción el miedo sigue siendo una emoción, perdón, y entonces cuando no la gestionamos toma el control de nuestra conducta, de nuestro actuar, y eventualmente nos va ya sea aislando, nos va reteniendo en muchas cosas. Entonces, como cualquier otra emoción, cuando no la llegamos a gestionar adecuadamente, suceden este tipo de situaciones, estas afecciones negativas en nuestra persona, que como lo dijo Eugenio, pueden llegar hasta este punto fisiológico, ¿verdad? Este punto médico, enfermedades, síntomas médicos como tal, físicos, pero obviamente también nos afecta, como lo dije, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras relaciones con las personas. Un ejemplo mucho que me llega con el miedo con pacientes es como por ejemplo el miedo al rechazo, y en general miedo al rechazo a cualquier tipo de situación o circunstancia, y eso obviamente va haciendo que la persona se aísle, que no tenga amigos, que no salga a eventos, que no socialice, y obviamente mientras más se aísla, más va generando problemas ya sea de depresión, de ansiedad, que se vayan deteriorando sus habilidades sociales. Entonces obviamente partiendo desde el miedo puede haber muchas afecciones, desde muy sencillas, desde muy pequeñas hasta más complejas y más grandes, dependiendo de las circunstancias, de las situaciones. Entonces, algo que podríamos decir que desde donde se puede empezar a volver un problema sería a lo mejor en donde ya te están pidiendo hacer cosas, donde ya no te está dejando vivir tu vida como tú quieras, entonces ya te está afectando demasiado y tal vez deberías considerar hacer algo al respecto, cambiarlo o modificarlo de alguna manera. Ok, muy bien, interesante. Pues sí, ahí es donde yo me empiezo a preguntar, ¿en qué momento tú como persona, tú le puedes decir, ustedes como psicólogos le pueden decir a alguien, en qué momento puedes darte cuenta que necesitas pedir ayuda, que con quién vas a ir, con quién vas a los datos? Sí. ¿Cómo puedo yo asegurarme de que realmente tengo la necesidad de empezar a...? Porque muchas personas tienen ese miedo, el miedo tan sencillo como cruzar la calle, un miedo de ese tipo, pero ¿cómo puedo saber que eso realmente necesita ayuda? ¿Cómo puedo yo, o sea, de qué manera me puede apoyar mi familiar? ¿Cómo puedo yo apoyar a un familiar que esté en una situación de esa manera? No saber cuándo. Buscar ayuda o saber cuándo buscar ayuda es, como lo mencionaba Alan, cuando tu situación ya te impide realizar tu vida como lo haces, como lo hacías, ¿verdad? Antes, ya estamos hablando de que tenemos una situación que hay que tratar, ¿verdad? Siempre es bueno ir a terapia, ¿verdad? Sí, siempre es bueno. Siempre, aunque yo siempre les digo a mis pacientes, no te esperes a estar mal. Hay veces que tú quieres platicar, que quieres conversar algo, que sientes que se te atoró la carreta un poquito, anda, puedes venir. Pero si ya una situación, ¿verdad? Te está impidiendo salir, convivir, te la pasas aislado, no quieres levantarte de tu cama, ¿verdad? O levantarte de tu cama se convierte en algo súper pesado, quiere decir que tenemos algo que atender, ¿verdad? Entonces ahí sería el momento indicado, ¿verdad? Para buscar ayuda, ¿Y cómo podemos decirle a alguien, ve a terapia? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si alguien te dice, necesitas ir a terapia, probablemente quien te lo dijo necesite terapia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la terapia es un proceso, ¿verdad? Que te ayuda a crecer. Y normalmente cuando tú creces no le dices a alguien, hey, necesitas ir a terapia, ¿verdad? Al contrario, tiendes a ser un poco más resiliente, más empático, ¿verdad? Más comprensible, ¿verdad? Con las situaciones. Hasta inclusive. Sí. Y entendemos esa línea, ¿verdad? Pero es una decisión propia. ¿Podemos recibir acompañamiento? Sí podemos, ¿verdad? Y que alguien preocupado por nosotros nos diga, oye, ¿sabes qué? Te recomendaría asistir a terapia, pero no juzgarte y decirte, hey, necesitas ir a terapia. Tú necesitas ir a terapia. Exacto. Ahí te recomiendo unos electrochoques. Te querían... Sí, como lo menciona Eugenio, y que yo también dije antes, al fin y al cabo, cuando ya te está empezando a afectar, pero creo que es importante resaltar este último punto que dice sobre cómo apoyar o ayudar a una persona cuando se encuentra en una situación que a lo mejor desde fuera nosotros podemos observar. Podemos hacer, concuerdo como dice él, te tienes que decirlo de una manera empática y, oye, he visto esto, a lo mejor
quisieras hablar con alguien, o sea, es muy diferente el cómo lo abordamos, ¿verdad? Y yo creo que concuerdo con Eugenio, el que de repente, más que imponer, podría ser a lo mejor de repente una sugerencia, podría ser el intentar hablar o acercarse, ¿verdad? Pero sí es muy diferente eso, porque al final concuerdo en que es un proceso personal, es algo que cada quien decide cuándo hacerlo. Podemos obligar a las personas, como por ejemplo los padres que obligan a sus hijos adolescentes o a los niños, en teoría sí, y es algo que muchas veces se puede dar, pero también es importante que obviamente se haga un trabajo que permita que el paciente pueda llegar a tener esta disposición para hablar en terapia. Ya una persona adulta es diferente, cuando van en contra de su voluntad, pues al fin y al cabo es más difícil trabajarlo. Entonces, al momento de ser un proceso personal, yo creo que lo importante sería simplemente ese acompañamiento, como lo decía Eugenio, de, pues bueno, si la persona me importa, si la persona es cercana a mí, pues puedo estar con él o con ella, acompañándola en este proceso, ¿verdad? Pero creo que si hay un punto en el que al final, pues cada quien tiene que tomar esa decisión, y si se llega a tardar o llega, como él decía, a lo mejor no tienes que esperarte hasta que ya esté un problema mucho más grande. Y cuando llega ese punto, a veces queriendo o no, podemos llegar a afectar a las personas a nuestro alrededor, y también tenemos que ser conscientes con ellos y sobre todo responsables, ¿verdad? Responsables de que nuestras acciones pueden influir en nuestras relaciones con los demás. Entonces sí es como que una línea muy delgada entre obviamente hacer una observación y pedirle a una persona que vaya a imponer, exigir, ¿verdad? Esperando un cambio, cuando lamentablemente a lo mejor así no va a funcionar si obligamos a una persona, hablando en una persona adulta al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces sí. Es tratar de ser empáticos y preguntarles si se encuentra bien, buscar hacer un apoyo emocional para con la persona, para que pueda sentir la confianza de abrirse y poder decir que la misma persona tenga la idea de necesito ir a terapia. Fíjate que lo que a mí me sucede mucho en terapia, no, pues, lo que a mí me sucede mucho en terapia es que pues llega una paciente y luego ya cuando va avanzando y va cambiando, no, es que yo quisiera que mi papá, mi hermano, mi mamá también tomaran terapia porque ellos también están pasándola mal o también está pasando una situación, ¿cómo les digo? Y lo que yo lo mal les comento es, si tú ya estás tomando terapia y tú empiezas a presentar cambios y vives dentro de ese, o sea, tienes esa conexión con esas personas o vives ahí en el mismo lugar o son cercanos, eso ya va a hacer que la persona tenga más motivación de ir, ¿verdad? A veces no se trata de decirles, sino a veces de con acciones mostrarles, mira, yo estoy yendo a terapia, yo empecé a mejorar y sí, no voy a decir que todas las veces, pero al menos sí la mayoría me ha dicho como que, mira, yo vine a terapia, mi familia vio que yo tuve cambios, mi hermano, mi mamá, mi papá, y a ellos también les interesó, oye, pues, ¿cómo está eso de que estoy yendo a terapia y te sientes mejor? Entonces a veces también la manera de ayudar es ayudándote a ti mismo para que los demás vean que pues a lo mejor no tienes que vivir así el resto de tu vida con depresión, con ansiedad, desmotivado, desanimado y todo esto. Entonces eso también a veces ayuda, fijarte, priorizarte a ti y luego ya los demás puedan verlo. Ok. Muy bien. Sí, fíjate, es muy interesante eso de, o sea, uno al verse mejor, pues motiva a lo mejor a veces a otras personas alrededor tuyo a precisamente buscar esa ayuda para poder tratar de superar algún problema, algún trauma que tengan, algún detallito ahí personal, y pues ayuda. Fíjate, eso no lo he visto desde ese punto de vista. O sea, tú el verte bien a lo mejor ayuda o motiva a alguien cercano a ti a querer verse mejor también. Entonces que los demás se sientan bien. Bueno, Bueno, sí hay una madera, pero okay. Momentos de intercambio. No, ¿cuál intercambio? Está haciendo sus... Pues por eso, pues está planeando su... Bueno, muy bien. Solo para que cabe resaltar, ahorita soy el que tiene el camino más largo, así que obtuve la carpeta. Por si no prestaron atención, para que sepan. Bueno. 10. Obtienes, Alan, doble tronco. Le damos doble tronco a Alan. Gracias. Y le damos su paja a Eugenia. Ahí está, mi hijo, hágase la paja. Ok. Voy a ser el señor de las pajas. Bien. Bueno, entonces, yo también siguiendo un poco lo que es la distinción o esto de autodiagnosticarse y de seguir este tipo de a veces de redes o influencers que de repente pueden, vamos a decirlo, sugerir
una cosa o algo así por decirlo, he notado mucho que se habla sobre el síndrome del burnout. Esto lo he visto en varios influencers y también me han hecho pensar incluso si hasta yo podría tener el síndrome de burnout. Porque pues es algo... Es tan convincente que Ajá, convence. sí, exactamente, o sea, eso precisamente es el punto del influencer, o sea, te influencia tanto al punto de que te hace creer a lo mejor, oye, ¿y yo tendré eso? Entonces, ¿podrían decirnos a ver qué es el síndrome del burnout o cómo identificarlo? Y lo más importante, ¿por qué parece ser que este término no existía antes de la generación esta de los millennials o de la generación Z? Es como parece ser un término nuevo que se empezaron a sacar junto con lo de neurodivergente y todo ese... Ajá, eso es junto con lo de neurodivergente y demás. O sea, ¿dónde viene esto del burnout? Sí, ciertamente es un concepto que en los últimos años ha estado tomando un poquito más de poder. La OMS ya lo reconoce no como un diagnóstico, pero sí como, si no mal recuerdo, que era como un afiliado o un derivado como tal, pero no un diagnóstico, no un derivado, pero no me recuerdo bien la palabra, pero al fin y al cabo ya es reconocido por la OMS y creo que por el CIE. Como un término, ajá, exacto, por el CIE 11 creo. Pero al fin y al cabo, lo que es el burnout ha tenido un poquito más de peso en estos años, porque pues la carga de trabajo es diferente en estos últimos años también, vaya. Es más esta carga mental que anteriormente, que era más carga física con los trabajos como que se habían presentado por ejemplo, en la revolución industrial en su momento. No digo que no sigan estando, pero digamos que cada vez nos estamos yendo por ese camino de profesiones que requieren más este desgaste mental que el desgaste físico. Entonces el burnout o el síndrome, como se ha estado conceptualizando, va un poquito más a esta fatiga física, fatiga emocional, despersonalización, ¿verdad? El no estar presente y sobre todo como nosotros decimos aquí en México, el de ponerte la camiseta por la empresa y no ver por tus propias prioridades, ¿verdad? Tiene que ser mía. Exacto, entonces es básicamente eso, como que ya dar de más y eso ya empieza a afectar obviamente tu estado físico y tu estado emocional. Se diferencia del estrés laboral, siendo que como dije, tiene un poquito más de intensidad. Llega a este punto de despersonalización en el que es ya no convivo, ya no salgo, ya no estoy para nadie, solamente estoy para el trabajo, y eso inclusive no podemos llegar a pensar que se puede ver en fábricas así de ese estilo o maquiladoras, pero se presenta mucho en freelancers, inclusive dentro del gremio médico, como pueden ser los médicos, como pueden ser los psicólogos, psicoterapeutas como nosotros, porque al fin y al cabo estamos con esta carga mental, ¿verdad? En el que le estamos dando un poquito más de prioridad a algunas otras situaciones y se puede llegar a perder. Se da más fácil, no digo que no se pueda en otros ámbitos, pero al menos se da un poquito más accesible en esto. Entonces, sí son términos nuevos que yo les digo a muchos pacientes cuando hablamos, porque sí, muchos pacientes me hacen estas preguntas que ustedes también me llegan a hacer, que sí, al final estos términos, si bien son nuevos, no por eso los desprestigiamos o los hacemos menos, pero sí se da lamentablemente que como hay un exceso de información, llegan a mal usar o llega a haber mal información sobre esta misma, como lo del TDAH y todo esto que decíamos hace un momento, en el que a veces pues sí llega a haber una sobresaturación de esta información. Entonces igual con el burnout, no es que no esté mal o que sea algo simplemente sacado, sino que a lo mejor muchos influencers o muchos en redes sociales llegan a utilizarlo de manera no adecuada, ¿verdad? De que lo ven como mero estrés laboral, cuando el burnout pues es un poquito más, pues un poco más intenso al fin y al cabo. Es como el workaholic que le llamaban hace unos años, los alcohólicos al trabajo, que era adicto a estar trabajando. Y haciendo un pequeño paréntesis, ¿tienes madera? Más importante aún que el síndrome de burnout. Sí. Está muy interesante lo del burnout, pero... No tengo madera, pero te sí. la tengo por así ya. Venga. Sí, todo salió como lo planeamos. Adelante. Bueno, en este término, ¿verdad?, del burnout, de hecho hay un taller que acabo de hacer, de hecho, para que lo vean por ahí. Depresión laboral se llama mi taller, y es un taller que estoy trabajando hoy en día, ¿verdad? Porque también damos ahí por ahí conferencias en algunas maquiladoras sobre cómo se maneja, ¿verdad?,
la cuestión emocional en las maquiladoras. Entonces, esta sobrecarga, esta sobreproducción, ¿verdad? De repente en los trabajos nos lleva, ¿verdad? A tener un desfase incluso con nuestra vida familiar, con nuestra vida, en nuestro rol de amistades afuera. Tendemos a perder el control, el sentido del tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, ya no nos acoplamos fácilmente, ¿verdad? Al ritmo de vida que los demás llevan. A veces, de hecho, en terapia de pareja es algo que también se discute mucho. ¿Por qué? Porque de repente las parejas se desentienden, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque estamos muy adentrados en el trabajo. Entonces, el burnout afecta, o esta presión laboral, ¿verdad? Pega muy fuerte en todos los aspectos vitales, ¿verdad? En cómo convivimos, cómo nos relacionamos. Entonces, es muy importante checar, ¿verdad? En el taller lo menciono, ¿verdad? Es muy importante, o traducimos, ¿verdad? Traduce salud emocional y mental. Una buena salud emocional y mental te puede dar una muy buena producción, una calidad en tu producción. Entonces, es algo de las primicias que nosotros manejamos en este taller. Entonces, es muy importante también, no solamente ver tu producción, ¿verdad? Se evitaría mucha scrap por ahí, como dicen por ahí. Mucho desperdicio. ¿Por qué? Porque el burnout lo que hace es te distrae, se te olvidan las cosas, no tienes la misma energía. A pesar de que estás enfocado en el trabajo, tu rendimiento nunca va a ser el mismo. Entonces, cuidar estos aspectos son importantes en la cuestión emocional, o la salud emocional dentro de la cuestión laboral. Sí me acuerdo, de hecho, allá cuando yo trabajaba en la maquila hace varios años, empezó a resurgir o tomar fuerza el movimiento de la ley laboral respecto a la del estrés laboral. Y me acuerdo que estaba muy fuerte porque decían, por esta condición del estrés laboral te puedes meter en muchos problemas, y me decían a mí como supervisor, como gerente, porque es el trato humano, o sea, es el trato que se le debe dar a las personas. Pero a mí me tocó una etapa en la que había jefes, yo sé que ustedes pues no trabajaron mucho, tal vez un poquito más, tú ya conoces el ámbito de maquiladora, tú no, tú duraste 3 días y te desapareciste. 3, 1. Perdón, un día y se desapareció 3 días. Son 3 meses, El de tres- prueba. Bueno, había jefes, o todavía llega a haber, que no tienen el trato humano, y eso genera mucho estrés laboral, mucha ansiedad en el trabajo. Y me tocaba ver personas que sufrían bastante por esas situaciones, y estaba horrible. Era una situación muy fuerte. Pero bueno, siguiendo con esa situación, aquí hay un pequeño detalle que es la brecha generacional, porque eso sí afecta mucho entre el burnout, en lo que las personas conforme se van desarrollando. Y pues digamos que esto va con algo entre lo que es los millennials, la Gen Z, porque técnicamente nosotros somos millennials. Millennials, tú eres que también millennial. Todavía es millennial. Okay. Puro millennial. Se quieren comunicar con sus familiares y empieza a ver como que necesitas como que un diccionario para poder hablar con ellos. A mí me ha pasado, de hecho le platicaba a Santiago cuando vino ¿qué era? ¿Tu sobrino? Mi sobrino. ¿Tu sobrino? Sí. Que estaba diciéndonos algo, y yo, Santiago, no le entiendo. ¿Qué es lo que quiere? Y yo, tampoco. O sea, el niño claramente se estaba comunicando con nosotros en un español. Sí. Queremos creer, pero como que no había un contexto detrás de lo que él decía. Estaba muy botana porque era como que José Luis, bueno, no lo entendí. Yo tampoco. no sé qué quiera. No hallo qué es lo que nos quiere decir o qué nos quiere dar a entender. Sí, porque llega esta situación en la que nosotros vemos a alguien que tiene una situación de, ya sea los siguientes que son la Gen Z, que están emocionalmente tristes o desmotivados, y no queremos llegar al típico échale ganas. O sea, porque para nosotros es ¿cómo decirlo? Ya lo hablamos hace un momento, de que obviamente los problemas para cada persona son diferentes, la manera de resolverlos, pero ¿cómo es este cambio cuando ustedes tienen que trabajar con personas de una generación, pues obviamente con un lenguaje más complicado? Ya sea para abajo o para arriba, incluso, ¿no? Para las generaciones de arriba. O sea, cómo comunicarte con Bueno, pues familiares más grandes, ¿no? Fíjate que eso me tocó verlo cuando estaba en la maquiladora, porque yo estaba en esa brecha. Los millennials, siento que hasta ese punto tenemos como que, de cierta manera, tanto para los boomer como los Gen Z, como que todavía entendemos un poquito de ambos idiomas.
pero las siguientes generaciones y las anteriores esas ya no las entendemos. Ajá. Pero los Boomer y los Gen Z no se entienden para nada. O sea, ellos sí chocan completamente, pero al menos, no sé, les ha tocado una situación en la que llega un paciente que les empieza a hablar de alguna problemática que sea muy fuera de contexto, que no le entiendan completamente, o sea, no porque hable otro idioma, sino que simplemente su expresión, su forma de ser, su generación ya se comunica con memes, emoticones, alguna situación así. Tú sigues lo que termine esto acá. Bueno, en esa situación, mira, incluso el atender personas que son de Brownsville y Matamoros es una cuestión bien diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se viven las mismas cosas. Sí, claro. Entonces el tipo de pensamiento desde ahí también, no solamente por lo que es la cuestión de la generación, ¿verdad? Y me estoy saliendo un poquito, pero es para dar ese contexto. Sí. El simple hecho de ser de lugares diferentes, que nos divide solamente el río, hay pensamientos o comportamientos completamente diferentes que tú dices, oye, pero si nada más estás de qué lado, Ajá. ¿verdad? Entonces, sí hay situaciones en las cuales sí se complica, pero lo bonito de la psicología, no voy a dejar mentir a Alan, es que siempre hay actualizaciones. Entonces, siempre estamos en constante actualización y nos ayuda a entender un poquito. ¿Cómo evitar la cuestión del échale ganas? Sí. Mira, está en el mal concepto o el échale ganas. Yo lo veo de la siguiente manera. Está en el mal concepto que tenemos de empatía, ¿verdad? Yo sé que ustedes son los entrevistadores, pero si yo les pregunto, ¿qué es empatía? ¿Qué me dirían? Pues es el... Me voy por el concepto más básico, con lo que le enseña la empatía, ponerte en los zapatos de otra persona. Sí, entender cómo se siente otra persona. Y está totalmente equivocado o erramos en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Para qué te copié la... ponerte en el lugar del otro significa sentir su dolor. Eso es imposible. Ajá. O sea, no puedo entender, no puedo sentir lo que estás sintiendo, pero puedo tratar de comprenderlo y acompañarte en el proceso. Entendiendo esa situación que es la verdadera empatía, acompañarte y tratar de comprender lo que estás viviendo, entonces sí, ahí puedo evitar el échale ganas. Sí, te acompaño, no puedo evitar que sufras eso, ¿verdad? Pero puedo acompañarte en ese proceso. Entonces, es diferente a un échale ganas, ¿verdad? Ajá. Mira, no sé lo que estés pasando, pero pues mínimo estoy aquí contigo. Si quieres desahogarte, adelante. Te echamos un gansito y una coca. Eso le decían a un monaí. No, Planes chingones. Yo apenas sé decir planes chingones, güey. Un gancito y la coca, güey. Este vato. A ver, es que no lo terminaste. Sí, sí. lo malo es que no lo dije. Siempre recuerda esperarte que yo termine. Sí, no tan personal. Vas, güey. Bueno, como ahorita que contestando la otra pregunta que decía sobre cómo es tratar a lo mejor con personas ya sea de la gen Z o un gen más arriba, que en este caso de nosotros sería el gen X, la generación X, que serían pues nuestros padres básicamente, y generación Boomer sí me ha llegado a tocar atender a pacientes. Fíjate que por ese lado yo no he tenido inconvenientes con generaciones más arriba. De hecho, a mí me ha tocado, y a lo mejor no me dejará mentir Santiago, que hubo un tiempo que trabajamos juntos en brigadas, atendiendo personas. Las personas mayores siempre te van a tener un poco más de respeto. O sea, es muy raro que llegue una persona mayor y se quiera poner como que en los suyos, vaya. Sí lo hay, obviamente, pero yo siento que son menos, o al menos no es tanto que se presente. Entonces, con ellos, la verdad, cuando llegan a terapia, no tengo ningún inconveniente. En cambio, con una generación abajo, como puede ser la generación Z, pues sí puede de repente uno que otro obstáculo, pero la verdad tampoco no es la gran diferencia. Sí hay algunas maneras diferentes de procesar las situaciones actuales en las que crecieron, en las que vivieron. Tenemos que tomar en cuenta que millennials como nosotros todavía crecimos sin tanta tecnología hasta el boom después de los 2000 y cacho, y la generación Z ya fue totalmente digitalizada, a lo que tengo entendido, Gen Z y Gen Alpha en este caso también. Entonces sí hay algunos obstáculos que se pueden presentar, pero normalmente es, como lo decía Eugenio, teniendo un poco de empatía con su situación, no minimizar lo que pueden llegar a sentir, en este caso generaciones abajo de nosotros, solamente porque son adolescentes, solamente porque son menores, solamente porque no tienen experiencia, cositas de ese estilo. Entonces
la terapia o la consulta siempre se vuelve un espacio seguro en el que al fin y al cabo se busca más que juzgar, obviamente, se busca comprender, intentar comprender, como le decía Eugenio, la situación en la que está pasando, sea cual sea la situación que puede pasar. Muchas veces pueden llegar, al menos generación Z, que es la que me toca más que lleguen y digan, es que yo sé que esto es pequeño, es que esto yo sé que no importa, es que esto yo sé que no debería afectarme de esta manera, minimizarlo. Entonces, eso es con lo que llego a topar más con ellos en ese obstáculo de no se permiten, pues, enfatizar el problema y trabajarlo, porque al fin y al cabo lo minimizan, porque vienen mucho de esta situación de lo que se le conoce como generación de cristal. No puedes sentir, no puedes expresar, no puedes decir, porque al fin y al cabo estás exagerando las cosas. No voy a decir que algunos no de repente, pero eso se da en cualquier generación. En cualquier generación podemos llegar a exagerar. Entonces, respondiendo a eso, sí, puede haber obstáculos con la generación Z. Y ya hablando de familiares, eso de cómo comunicarte, pues sí, pues cada quien tiene su manera de cómo intentar hablar con familiares más jóvenes o familiares más grandes en nuestros propios núcleos familiares, pero creo que se reduce mucho a lo que dijo Eugenio, intentar empatizar con lo que cada uno está viviendo, no lo mismo que está viviendo la generación Z con todo lo que está pasando ahora en el mundo, que ya Santiago ha dejado ver mucho su inconformidad en la situación actual. Entonces, no es lo mismo que están viendo ellos, que obviamente también vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, no son las mismas situaciones, pero cada quien tuvo sus obstáculos y partiendo desde ahí podemos intentar comprender cómo lo están pasando, qué es lo que pueden estar sintiendo, qué es lo que vivieron en su momento, y eso pues abre un poquito la brecha a poder comunicarnos entre generaciones, ¿verdad? Entre hermanos menores, hermanos mayores, padres o abuelos. Claro. Fíjate que una vez me pasó, fue una situación curiosa cuando estaba en una maquiladora, siempre son historias de maquiladora, sí. Pero pues ahí viví 9 años trabajando en ese ámbito, pues tenía una vida ahí, una vida muy cortita. Una vida corta. Una vida cortita. Como si hubiera estudiado medicina. Era un boomer o un generación Z, te mentaré en la madre. Sí. Generación X, perdón. Bueno, pasó una situación de que estaban hablando una noticia en una televisión y hablaron del 9/11. Y dos chavas que estaban a un lado decían, ¿y qué es el 9/11? Y yo, ¿no saben qué es el 9/11? Solo el 11 de septiembre, que sucedió, que no sé si YouTube nos vaya a cancelar por decir 9/11, pero igual no importa. Me dejó pensando, o sea, cómo hay hechos que fueron históricos, fueron importantes, pero para nuevas generaciones ya no son relevantes. Ya no son relevantes. Digo, a nosotros, yo pegándole el micrófono, pendejo. A nosotros pues nos tocó vivirlo o verlo. Vivirlo no, pero nos tocó verlo. A mí me acuerdo que lo vimos en la televisión en ese momento y una vecina salió corriendo de, ¡ay no, mi hija está en Nueva York! Y qué bueno, todos nos enteramos ese día que su hija estaba en Nueva York. Su hija ni siquiera estaba cerca, pero bueno. El chiste es que pues ella salió corriendo a decir a todo el mundo. Okay. Pero muchas generaciones ya tienen esa condición de que no pueden... ¿En qué momento movieron él? Yo lo movió Santiago. Le puedes robar una carta a él. Bueno, yo te la doy. Bueno, entonces esa situación de las generaciones, pues sí se ve ese cambio donde pues ya los mismos sucesos no son los mismos. Ahora las nuevas generaciones van a ver ese suceso de madurez. ¿Entienden el chiste? De maduro. Qué bueno. Ay, no, espera, no es cierto, yo no le dije nada. Estaba jugando Alan, yo no dije nada. Yo tengo esto, por si quieres. Yo tengo esto. Digo, vení con las cartas. Y como ven ahorita al señor que estaba aprovechando la situación, tenía 8 cartas, cuando dije claramente tienes que quitar la mitad, me da 3. Según yo te había dado 4, güey. No, bueno. Bueno, fíjate que ahorita que estaban diciendo eso de lo que estábamos hablando de lo del échale ganas y todo eso, me siento que es como el Dios te bendiga o de la señora, es una mentada de madre disfrazada con otras palabras. Sí. Es un échale ganas, ¿sabes? Chinga tu madre. Es un 9. Pero bueno. Es como ese chiste, el de la señora, el meme de la señora entra al cuarto y que le diga, ay, es que mi personaje favorito de mi novela o de mi historia se murió. Ay, mija, pues no sé, como dicen la chavita, échale ganas. Sí. Son 9 y le tengo que dar... sí, gestiona los recursos. Aquí está jodido, aquí no le doy nada. Así que solamente le da piedra a Alan. ¿Quién puso eso ahí? No voy a decir que fue Alan. No va a hacer nada. Pero ¿no me robaste o sí? Sí, perdón. Chingo. Ok, ya lo puedes jugar y puedes mover el caballero donde tú quieras. Digo, solo cabe mencionar que Alan ahorita te lo aventó a ti. No me lo aventó a mí. Por eso digo que Santiago te lo aventó a ti. No, Alan, güey.
No, pero tú sí le robaste una. Ah, bueno, sí. Sí, cierto. Entonces, Ok. robar una carta. Listo. Ok. Bueno, Me acabo de dar cuenta que Santiago hizo trampa, pero está bueno. ¿qué? Tú lo pusiste aquí el 9, ¿verdad? No, yo lo puse. ¿Tú lo pusiste ahí para robarle a Santiago? Sí. Ah, ok, está bien. Entonces todo está Ya tranquilo. ves, güey. Chato ahí para nada. No. Soy influencer de internet. Tengo la autoridad para difamar y dar mala información. No, no es cierto. Eso no se puede. Bueno, dale con Tu siguiente pregunta. Muy bien. Entra otro 7. Chinga. Lo voy a poner donde no le haga daño a nadie. Aquí en este 9. Ok, vale. Tienen que tirar también. Bueno, entonces, fíjense que respecto a este punto, échale ganas y todo eso, también me ha tocado ver de personas que pues deciden enfrentar sus situaciones emocionales solos. Ya más o menos lo hablamos de cuándo es bueno buscar ayuda, cuándo es el momento ideal y cuándo es todo eso. Pero, por ejemplo, ¿está mal querer estar solo si yo me siento mal? ¿O está mal el a lo mejor aislarme tantito del mundo? Sí, sí, sí. Si puedo hasta, o a lo mejor no podemos aislarnos del trabajo, ¿va? Pero sí aislarnos a lo mejor de amistades, de encerrarnos un ratito como para un momento personal, por así decirlo. ¿Eso está mal? ¿O sea, está bien, perdón? ¿O empeora las cosas eso, el querer a lo mejor encerrarse o aislarse de las personas cuando queremos procesar un problema? En sí no está mal a veces como que darnos esos espacios, ¿verdad? Al fin y al cabo hay diferentes maneras de procesar una situación. Hay gente que a lo mejor les ayuda más a veces procesar todo de manera un poquito más tranquila, ¿verdad? Yo digo que más que nada el darse ese momento no está mal. Ya utilizar tal vez la palabra aislamiento, sí sería un término un poco más fuerte, y sobre todo en tiempo. Yo creo que es muy diferente el darte un momento para pensar las cosas y muy diferente a lo mejor querer escapar de la situación, ¿ok? Yo le digo a los pacientes, no está mal el hecho de, ¿sabes qué? Voy a salirme un poquito de esta situación un momento para reflexionarlo y voy a regresar a intentar resolverlo nuevamente. Cuando hay un regreso para intentar solventar las cosas, entonces no está mal darte ese espacio. Pero cuando te vas, te sales de la situación y ya no regresas, entonces ya es donde ya no es adecuado, porque no estás buscando dar una solución, simplemente estás escapando de la situación. Entonces yo creo que lo que yo creo que lo que definiría si es adecuado o no es si regresamos o no a solventar esa situación que nos está afectando, ¿verdad? Eso es lo que, al menos lo que yo más resaltaría en ese aspecto. En este caso usaríamos ahí un cliché psicológico. Depende. Eso depende. Esa frase que mete tanto contexto psicológico. La pregunta sería, ese momento solo te hunde o te impulsa a salir, ¿verdad? Entonces, no todo se va a resolver en el momento. A veces necesitamos un espacio, necesitamos un respiro, y pues es fundamental tomarlo. O sea, no tienes por qué resolver la situación a la de ya. Entonces, si ese momento, ese espacio, ese estar solo te ayuda a pensar, a tranquilizarte, a relajarte y después, ahora sí, tomar sabias decisiones, ¿verdad? Desde la conciencia y no desde la emoción, pues nos ayuda, ¿verdad? Sí es factible. Pero si ya yo me alejo, como dice Alan, para escapar de la situación, para no enfrentar o no hacerme responsable de lo que está sucediendo, quiere decir que pues el aislarme pues va a causar una afectación más grande. Entonces ahí estaría la diferencia. Ok, muy bien. Muy bien, entonces aislarse pues no es lo ideal y en algunas situaciones puede funcionar. Como tú dijiste, depende de la situación. Todo depende. Todo Y toma depende. posición de psicólogo. Sí, ese gran cliché. Ese gran cliché de la psicología. El 5, mira, le toca triple arcilla a Alan y una arcilla para usted, joven. Y una arcilla para mí. Y ¿para qué una arcilla? A mí yo soy Al revés, era la arcilla para acá. No, esa gestión de recursos. son un borrego. ¿Qué has aprendido dos en este podcast de borregos para gestionar, güey? ti. No, Y no lo hace bien, chavo. No haces bien. No soy maestro, esa es la parte. No haces gestionar. Peor aún, creo. mira, ahorita tengo solamente 2 frecuencias y las estoy gestionando absolutamente de la manera más ineficiente posible. Pero bueno,
Hay otra pregunta. Hay otro término que pues es enfocado a esto, que ha estado saliendo mucho en redes sociales, o al menos ha tenido como que cierto impacto, que es el reiniciar la dopamina, o dicho de manera correcta, es esta adicción a la dopamina, a los ayunos, o la desintoxicación de la dopamina, era la palabra correcta, desintoxicación de la dopamina, que se le asocia directamente a las redes sociales o al entretenimiento rápido de internet. ¿Qué nos podrían decir respecto a este término de adicción a la dopamina? Para empezar, no entendí la pregunta. No, mira, en sí no somos adictos a la dopamina. A ver, normalmente los términos que vemos nosotros en las redes sociales es que la dopamina la manejan, ¿verdad? Como la hormona de la felicidad. Sí, y no, la dopamina es un neurotransmisor, ¿sabes? Que se activa, ¿verdad? A la espera de las cosas que te generan placer. Entonces, todo lo que te genere un placer, ¿verdad? Va a activar esta dopamina. Entonces, a lo que nos volvemos adictos es a la situación de placer rápido, ¿verdad? Tú estás viendo un video, no te gusta, lo cambias y lo cambias. Entonces, ¿qué es lo que perjudica? No es la dopamina, es la sobreestimulación que tenemos nosotros en redes sociales. Entonces, es a lo que nos volvemos adictos, a tener placer rápido. Dícese de compras, dícese de comida, cosas que te generen un placer. El no por ejemplo, te genera y te da un impulso, te activa la dopamina. Entonces, todas estas cuestiones de placeres rápidos son las que nos hacen sentirnos adictos a esa sensación, a tener un placer. Entonces, nos frustramos rápido, no somos tan pacientes, queremos las cosas rápido, siempre tenemos que estar haciendo. Hay personas que siempre, todo el momento tienen que estar haciendo algo porque lo cotidiano les aburre. Y esto es por esta sobreproducción, digámoslo así, o esta sobreactivación de dopamina. Entonces, no es que nos volvamos adictos a la dopamina o que la dopamina sea el problema, sino la cuestión, ¿verdad? De esta sobreestimulación a la cual estamos expuestos todo el tiempo. Sí, ciertamente, como lo menciona Eugenio, este problema que nos va generando, pues, esta falta de tolerancia a estos estímulos aversivos, como lo puede ser también como el aburrimiento. Hoy en día está muy mal visto como que no te puedes sentar a simplemente hacer nada. Si te aburres, te empiezas a sentir ansioso, piensas que tienes que hacer algo, que tienes que estar haciendo algo, y viene toda esta situación, como lo menciona, más específicamente de la sobreestimulación, de todo el tiempo estar constantemente recibiendo información o estar haciendo algo. Entonces, hablando un poquito más, como lo dicen, de esa desintoxicación, entre comillas, pues sí, obviamente el cambio de hábitos, que es tal más como yo lo conceptualizaría, pues a veces sí es necesario. A veces el darnos cuenta que la manera en cómo estamos consumiendo, ya sea entretenimiento, ya sea información, ya sea algún otro tipo de medio, como lo pueden ser actualmente las redes sociales, a veces tenemos que sentarnos a reevaluar, cómo nos está afectando esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, en una cuestión personal, que puedo decir, hace un año o 2 años hace como 1 año y medio que desinstalé TikTok, que ahorita lo tengo otra vez instalado, pero ya no lo utilizo como tal. ¿Por qué? Porque yo sí me estaba dando cuenta que al fin y al cabo me perdía mucho tiempo en el scroll infinito, ¿verdad? Se me pasaban las horas, ¿verdad? Ahora paso un poco de tiempo en Reels eventualmente, pero es diferente. Es diferente porque al fin y al cabo en Instagram tiene un tipo de contenido diferente en el que de repente pues hay fotos, tienes amigos, ¿verdad? Que ves ahí sus historias, que ves todo esto, a diferencia de TikTok, que eventualmente solamente es scrollear. O sea, no hay fotos de personas cercanas, de uno que otro amigo que puedas estar siguiendo, como de repente llegaba a ver los videos de acá mi colega, ¿verdad? De mi amigo, pero sí, eventualmente eso hace que tengas menos frustración, tengas menos tolerancia a la frustración de no estar haciendo algo. Entonces, cambiar esos hábitos, como fue, pues sí, al menos hacer un pequeño paso en desinstalar una aplicación que a lo mejor no me está dando un beneficio a largo plazo, pues es una manera de, pues bueno, ya lo voy dando esos pasos poquito a poquito, y eventualmente eso es lo que yo diría que es más que una desintoxicación, el hacer un cambio de hábitos en su manera de cómo consumir
pues todos estos medios o todos estos información que puedes llegar a ver en internet. Sí, fíjate, esa pregunta que hizo José Luis, yo la recibí también de personas, porque hacían mucha referencia al hecho de que precisamente cosas como eso se pierden en el scroll infinito, se pierden en estar en redes sociales, entraron a TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea, como tú lo quieras llamar. Ya pasó 2 horas. Chinga, ¿en qué momento se me fueron 2 horas de la vida estando haciendo nada en internet? Y precisamente por eso, con lo que mencionaba también Eugenio, que era precisamente esa simplemente búsqueda de placer rápido. O sea, es como que algo que nos dé satisfacción, algo que nos dé relativamente sentimiento de bienestar en el momento, pero de manera inmediata. O sea, ya es como que no sé si sea el ritmo del mundo, no sé si sea la tendencia que han puesto las redes sociales al respecto, pero que ya nos invitan a vivir en un mundo en el que no puedes estar en un lugar quieto, en silencio o sin hacer nada. Siempre hay que estar haciendo algo, siempre hay que estar haciendo un ruido, siempre hay que estar escuchando algo, viendo algo, no sé, haciendo 2 cosas a la vez, cosas por el estilo, cosas que a veces siento que a mí me pasa mucho con el déficit de atención. Entonces no me puedo estar en un lugar quieto sin estar haciendo alguna otra cosa al mismo tiempo. ¿Sabes O qué es estar escuchando alguna otra cosa al mismo tiempo, ¿no? ¿Sabes qué es paradójico? ¿Qué? Que dentro de ese reel o el reel infinito, el scroll infinito, perdón, hay bastantes personas diciendo salte de aquí, haz otras cosas. Pero la más los miras, se quedas viendo y ¡tup! Al siguiente video. Es bastante. Y algo que decías ahorita me generó así como que un clic en la cabeza del de las personas que no pueden estar sin hacer algo. A mí yo tengo podrías tomarlo, no sé si lo puedo tomar como un conflicto o una situación. Para mí es algo que he hecho siempre. No me gusta quedarme esperando en un solo lugar. Por ejemplo, si tengo que tomar la pecera, el taxi o algún transporte, camino hasta que llegue o que pueda alcanzarlo de alguna manera. O sea, no me gusta quedarme parado esperándolo porque siento que no estoy haciendo nada. Yo prefiero caminar hasta agarrarlo. Digo, no sé si sea una situación en la que pueda ser algo preocupante que tenga que revisar. Está bien torcido, carnal. Desde antes. Pero digo yo, es que son cosas que digo, no me gusta estar sin hacer nada. Y es algo que se me quedó de mi papá, que él hacía mucho, que él no podía estar sin hacer nada. Y en su caso era por su enfermedad. Él tenía diabetes y él toda su vida era de trabajar, de hacer cosas. Entonces la enfermedad lo frenaba mucho, pero él como quiera seguía estar aferrado a hacer cosas. Y yo tal vez no es lo mismo porque pues yo no me voy a subir al techo a repararlo porque no tengo las habilidades, pero hay cosas que digo yo, desde estar en la fila del centro comercial, de que veo yo voy con el dinero en mano para pagar en efectivo, pero me dicen, oye, se abrió una caja rápida, despago con tarjeta, guardo el efectivo y voy rápido porque yo lo que quiero es terminar la situación para poder continuar con mis cosas. O sea, es parte de eso mismo. Tenemos que dejar redes sociales. Pues yo creo que, como decíamos hace un momento, si te empieza a afectar en tu vida, es donde ya pues podrías cuestionarte si es necesario revisar algo. O sea, obviamente ya alguien diría y te vería, o esto que acabas de decir diría, qué desesperado. Pero no te estás haciendo daño a ti, no te estás haciendo, como lo decíamos ahorita, como lo decías la situación de tu papá, de alguien que a lo mejor está mal con su enfermedad físicamente y se sube al techo a arreglar. Obviamente ahí ya se está poniendo en riesgo, ¿verdad? Tú en tu caso, pues obviamente si vas y caminas a la pecera, pues es como que bueno, pues la realidad es que la pecera va a pasar igual, sí, pero no te estás afectando de ninguna manera. Entonces, mientras no te afecte, pero si ya ves, mientras no te afectes, no pasa nada. Pero como dijimos, si hay otros ámbitos de tu vida en los que puedes notar que la desesperación te podría estar afectando tus relaciones, afectando tu trabajo, afectando cualquier otra situación, es donde pues a lo mejor igual ser desesperado, como lo categorizarían, a lo mejor igual sí tendría que revisarlo. Eso sería el punto. Okay. Antes de avanzar, voy a cambiar estas dos. Y ya gané. Estas 3 son 3 y 3 por el puerto, por 2 piedras. Muy bien. Y hago otra ciudad. Okay. Sí, esto es correcto. Uno apenas viendo cómo va a ser su tercer poblado, güey. 1, 2, 4, no 5, creo que alcance a ser un tercer 6, poblado. 7. Y ahorita tengo que hacer caminos para recuperar esa tabla para poder tener puntos. Ah, sí. Es que en el corte le gané la ruta de camino más largo, José Luis. Sí. Uno lo tiene más largo que yo. Hablando de inseguridad.
Salió 11, a huevo, véngase la arcilla. 3 arcillas para mí. Lo que necesitaba. ¿Tú? Tú para hacer el camino. Sí. Ya, pues con esto ya puedo armar un camino. Adelante, ¿qué vas a realizar? Pues sí, en general, pues estas eran la mayoría de las preguntas que teníamos para ustedes. Arcilla, te lo cambiamos, muy bien. Te doy tu arcilla. Y principalmente, pues, agradecerles el que hayan podido tomarse su tiempo de su apretada agenda. Y aprovechando para un último cuestionamiento, he visto, o al menos lo he analizado de cierta manera o cierta perspectiva, que los juegos de mesa hay personas que lo toman de manera terapéutica, diciéndolo de manera ignorante podría ser, porque pues no tengo las credenciales como para decir sí, evidentemente no, pero no, obviamente no las tengo. El ingeniero intentando hablar De psicología. de redes sociales. Ahí está, ahí tienes la científica hablando de política. Qué buena mentada de madre, güey. Buen momento para... Siempre es un buen momento. Entonces, ¿cómo ven ustedes el aspecto de los juegos de mesa, las actividades lúdicas, como parte del apoyo emocional hacia las personas? ¿Consideran que es algo saludable este tipo de actividades? No tengo mucha experiencia en los juegos de mesa, sin embargo creo que son... Bueno, hablo en la experiencia que tengo yo en terapia, en cuestiones de pareja, sí les propongo juegos de cartas, juegos lúdicos, por así decirlos, que les ayudan a desarrollar comunicación entre ellos. Okay. Entonces es un tipo de terapia en casa, ¿verdad? Porque no podemos estar las 24 horas con ellos, pero podemos recomendarles este tipo de ejercicios en terapia de pareja para que puedan tener esa conexión, ¿verdad? Entonces no es algo muy alejado de un proceso terapéutico, es algo que se puede usar como una parte del proceso, no como un proceso, pero sí como una ayuda, ¿verdad? A esta cuestión. También en la terapia familiar es algo que usamos. Le recomendamos a las familias compartir tiempo en este tipo de juegos, ¿verdad? Que no sean tan competitivos y destructivos, pero sí que les ayuden a convivir, ¿verdad? El Monopoly que siempre destroza familias. El Monopoly socialista que casi hace que te divorcies. Ah, sí. Anécdota para otro video. Como dijo José Luis, pues obviamente yo ya estoy dentro de los juegos de mesa a otros niveles a veces que pues yo tengo muchos juegos de mesa obviamente en mi pasatiempo, y hablando desde el punto de vista tanto personal como profesional, pues obviamente desde tener un hobby, un pasatiempo, lo referimos como algo terapéutico porque se da esa connotación de pues algo relajante, tu espacio seguro, tu espacio en el que tú puedes estar contento, tú puedes estar alegre. Obviamente cuando hay juegos competitivos, como dice, a lo mejor no estás tan alegre, a lo mejor no estás tan así, pero al fin y al cabo la convivencia, el estar fomentando ese tipo de hábitos también, pues sí puede ser más sano, a diferencia de pasarte, no sé, 2-3 horas como lo decíamos ahorita, scrolleando infinitamente, a pasar las 2 horas que nos podríamos pasar en este juego jugando, ¿verdad? O sea, sí es diferente porque al fin y al cabo aquí estaríamos conviviendo, aquí estaríamos hablando, de repente nos mentaríamos la madre como ya pasó en varias ocasiones, sí. Pero al fin y al cabo viéndolo desde esa perspectiva pues obviamente puede ser sano y obviamente hay otros tipos de juego como los decía Eugenio que sirven para conectar, ¿verdad? Me ha salido a mí muchas promociones de juegos que son tipo cartas con preguntas para tanto como para amigos como parejas. Entonces esa manera lúdica también de conectar a las personas obviamente también es muy saludable, pero a grandes rasgos de manera general con los juegos de mesa, desde que es un pasatiempo, un hobby, pues ya es una manera de relajarte o algo como diríamos terapéutico como suelen decir. Entonces pues sí, al fin y al cabo es sano en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Obviamente quitando el factor lúdico de las apuestas de ese otro lado, ese ya no son juegos de mesa, pero sí, se entiende de mi punto. Vaya. Sí, ok, sí, entonces de cierta manera es algo pues que puede funcionar de manera terapéutica. De hecho es algo que estamos tratando de traer con esta dinámica de tableros, anécdotas y malas decisiones, para que pues se vea un poquito de algo diferente. Ajá. Y que la comunidad pues pueda ver que no todo es estar con actividades de apuestas o aún así como hicimos la broma al inicio de que íbamos a apostar 10,000 pesos para ver quién ganaba. Eso no fomentamos las dinámicas que lleguen a
adictividad, porque pues no queremos eso realmente. Y pues más que nada agradecerles completamente su apoyo, que hayan estado aquí con nosotros. No vamos a terminar el juego, de hecho duró más el juego de lo que esperábamos. Probablemente terminamos esto y seguimos jugando hasta que se acabe. No, no es cierto. ¿no? Aquí no nos vamos. Aquí no nos vamos. Entonces, pues agradecerles mucho, Eugenio, Alan, que tomaran su tiempo para venir a esta pequeña entrevista. Pues más que nada saber dónde los podemos contactar y eso. Sus números los vamos a agregar a la descripción del video para que pues quien guste contactarlos a ustedes. ¿Cuáles son, digamos, las áreas en las que se especializan más? O sea, ¿con qué tipo de personas? Ya dijeron que con parejas, pero tienen en línea, pueden ser en persona. O sea, ¿qué más pueden ofrecer ustedes como parte de su trabajo? Yo trabajo un poquito más con adolescentes y adultos. Parejas también lo llego a abordar. Me focalizo un poquito más en cuestiones conductuales, cuestiones de repente cambio de hábitos. También trabajo con ansiedad, depresión, todos esos aspectos. Entonces, sí, me pueden, como dijiste, mi número va a estar ahí. También me pueden contactar por la página de SIC Alan Vera, que es donde a veces llamo mucho, pero antes llegaba a subir mucho contenido. Esperemos este año lo haga más. ¿En los ministros no hay rollo? Vamos a ver. Pero sí, de cómo gestiones este video, voy a considerarlo. Vale. Y pues sí, digo, en general trabajo con adolescentes y adultos de manera individual. También trabajo en línea, lo que decías ahorita, de en línea y presencial. Entonces, ¿Eugenio? Okay. Sí. Depende. No, bueno, a mí yo me especializo o me dedico más a trabajar con adultos, ¿verdad? Y cuestión de pareja, en la cuestión ansiedad, problemas de pareja, cómo afrontar las separaciones, las rupturas amorosas, toda esta cuestión es en lo que yo me trabajo. E individualmente en la terapia, lo que es la terapia individual, pues trabajo la ansiedad, depresión, problemas laborales, cuestiones de duelo. También la terapia de duelo es algo que manejo, no tanto como tanatología, pero sí en la terapia psicoanalítica. Me puedes encontrar pues en mi página de Facebook, TikTok, Instagram, en las tres soy muy pretencioso, pero estoy como psicólogo Eugenio Cervantes, así me encuentran. Y pues también me pueden encontrar de repente en una fábrica, porque pues también me dedico a lo que son las conferencias en las maquiladoras o en lugares de trabajo, donde me inviten a dar estos talleres, que son completamente gratuitos, por cierto. Entonces por ahí me pueden encontrar también. Lo gratis siempre se agradece, lo gratis. Bueno, y bueno, también hablando de profesionales, también me gustaría agradecer a Ulises Rubio, foto y video, UR, foto y video en redes, sino como que aquí le vamos a poner el link, que si lo llegaran a notar, que yo sé que sí, evidentemente este video, este audio va a salir muchísimo mejor calidad, con mucho mejor enfoques, gracias a que tuvimos la ayuda precisamente de un profesional en fotografía y en video. Entonces también si lo quieren llegar a contactar para tener alguna sesión fotográfica, algún video de algún evento social o algo que quisieran grabar y recordar para siempre, pues también le vamos a dejar ahí sus redes. Y pues bueno, como mencionamos, no pudimos terminar el juego, pero pues vamos a declarar un ganador en base a los puntos, ¿no? A fin de cuentas es un juego de puntos y pues podemos declarar un ganador. Alan. Winner. ¿Cuántos puntos hizo? 7 puntos, no, sí, yo nomás tengo esta carta. Tú tienes 2 puntos, 4 puntos. Entonces, Eugenio tiene 3 puntos. Yo cumplí con 4. Entonces, Alan nos ganó por papiada de 7 puntos. Hey. Y pues agradece mucho el esfuerzo, obviamente, campeón matamorense de Catán. Hey. Y volvió a ganar otra vez. Entonces, bueno, esto fue Ahí te va el contexto, nuestra sección de tableros, anécdotas, malas decisiones. Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Adiós.